En función a esas características y a esas dos categorías grandes, nosotros tuvimos nuestros resultados según lo que aquí se muestra. La metodología nos permite tener lo que se denomina una consola de seguridad alimentaria, en donde nosotros vemos cuatro grandes dimensiones. Una primera que es el consumo de alimentos, que el consumo de alimentos puede tener a su vez cuatro categorías al interior: consumo de alimentos aceptable, aceptable con afrontamiento, ¿de acuerdo? O el consumo de alimentos puede ser limitado o pobre. Una vulnerabilidad económica en función a la capacidad de poder generar ingresos. Si este correspondía a un empleo formal, naturalmente estaba en verde. Si el empleo era formal, a pesar que pudo haber recibido algún recorte, ¿de acuerdo? O el empleo era informal y no presentaba cambios, igual estaba en verde. Sin embargo, había un grupo de personas que estaban categorizadas dentro de un trabajo formal, con recorte, informal con recorte, aquí hay un error, o remesas o asistencia con recorte, o no tenía ingresos, ¿de acuerdo? Y cuando veíamos estrategias de afrontamiento, podíamos ver que no adoptaba estrategias, si estaba en verde, podía adoptar una sola estrategia y podíamos considerarlo también en verde, pero cuando eran dos estrategias de manera conjunta o más, nosotros ya considerábamos que estaba en una condición inadecuada. Finalmente, con estas tres grandes dimensiones, se puede generar un índice resumen que apunta a la inseguridad alimentaria. En resumen, lo que podemos comentar es que el 51% de los hogares, uno de cada dos hogares, poco más de uno de cada dos hogares, se encuentra en inseguridad alimentaria en el país. 6 de cada 10 hogares utilizan 3 o 4 estrategias de afrontamiento. Uno de cada dos hogares, casi uno de cada dos hogares, se encuentra en condiciones de vulnerabilidad económica. Y 2 de cada 10 hogares tienen un consumo inadecuado de alimentos. Ahora, este es el país. Cuando nosotros vemos al interior del mismo, vamos a ver que hay algunas diferencias. En general, si nosotros vemos, desagregamos este 51% dentro del país, podemos identificar que 47.5% de los hogares se encuentran en inseguridad alimentaria moderada, 3.5% en inseguridad alimentaria severa. Y dentro de seguridad alimentaria, 10.7% de los hogares tienen seguridad alimentaria plena y 38.3% tienen seguridad alimentaria marginal. Entonces, nos faltaba ver al interior del país, y al interior del país tenemos esta foto. Separamos el total de departamentos del país por quintiles, del total de los departamentos. Lima, además, lo separamos en Lima metropolitana por las características y dimensión de la población de la misma, y el resto de Lima, y separamos por quintos, en donde el quinto con peores resultados de seguridad alimentaria estaba conformado por Ayacucho, Apurímac, Cusco, Puno y Ancash, con porcentajes de inseguridad alimentaria que iban desde 59.8% hasta 67.2%. En el lado opuesto, que mejores condiciones de seguridad alimentaria tenían, estaba La Libertad, Ica, Arequipa, Lima Metropolitana y Moquegua. Quiero resaltar lo primero: Ayacucho, Apurímac, Cusco, Puno y Ancash. Salvo Ancash, el resto de departamentos están hacia la zona Sierra Sur del Perú. Y en esa línea, además, si nosotros vemos si hay algunas otras condiciones dentro de estos departamentos, vamos a ver que son departamentos históricamente más pobres. ¿De acuerdo? Es cierto, no son los únicos, pero además de presentar inseguridad alimentaria, son departamentos que presentan valores altos de pobreza monetaria. Cuando nosotros mirábamos los otros resultados, el consumo de alimentos, y veíamos este 19.2%, podíamos desagregarlo al interior y ver que consumo limitado de alimentos estaba en 14.8% de los hogares, y consumo pobre de alimentos alrededor de 4.4%. Y cuando llevábamos estos resultados
igual que llevamos los de inseguridad alimentaria a los departamentos, veíamos que los departamentos con problemas en el consumo de alimentos, es decir, con consumo de alimentos deficiente, eran nuevamente Ancash, nuevamente Ayacucho, Puno, pero se sumaban en esa línea Junín y Huancavelica. Los otros departamentos que habíamos visto, Cusco y Apurímac, estaban un poco más abajo. Cusco es el departamento siguiente a los que figuran en rojo, y Apurímac sí estaba algo más bajo, pero no estaba en la zona verde. Entonces también tenían algunas dificultades en el consumo adecuado de alimentos. Para lo que corresponde a vulnerabilidad económica, recordemos, 1 de cada 2 hogares en el país se encontraba en condiciones de vulnerabilidad económica, y hacíamos un zoom en los departamentos al interior del país, volvíamos a encontrar algunos departamentos en común. Veíamos Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Amazonas y Ancash. Entonces, los hogares en este grupo de departamentos podían tener un porcentaje de vulnerabilidad económica que iba entre 56.3% y 72.1%. Rápidamente podemos identificar que muchos de los departamentos que presentan inseguridad alimentaria además presentan otras condiciones detrás. Y cuando mirábamos la adopción de 2 o más estrategias de afrontamiento, y hacíamos igualmente el zoom dentro de los departamentos, podíamos identificar algunos resultados igualmente en común. Ayacucho, Cusco, Apurímac y Puno repetían plato. Y la excepción en esta línea era Tumbes. ¿De acuerdo? Entonces, podemos nosotros rápidamente ver que las condiciones, además de seguridad alimentaria en estos lugares, se acompañaban de manera muy cercana a estas condiciones previas. Y si bien es cierto, algunos departamentos podían estar en otro espacio, finalmente compartían condiciones. Cuando mirábamos las estrategias de afrontamiento rápidamente, la mayor cantidad de hogares, cuando ve complicado suplir los alimentos del hogar, adoptan algunas medidas, y las más frecuentes son gastar sus ahorros y reducir los gastos esenciales. En un porcentaje menor está la venta de bienes y activos productivos y el asumir trabajos de alto riesgo. La pregunta es si esto se hace constante y crónico en el tiempo. Probablemente las 2 categorías que están hacia el lado derecho se empleen con mayor frecuencia, toda vez que la primera y segunda se van a ir agotando. Finalmente, para poder cerrar la presentación, 2 aspectos. La inseguridad alimentaria en nuestro país, con este estudio, alcanza 1 de cada 2 hogares peruanos. 47.5% de los hogares se encuentran en condición de inseguridad alimentaria moderada y 3.5% en inseguridad alimentaria severa. Los departamentos de Ayacucho, Apurímac, Cusco, Puno y Ancash son los espacios en donde se identifica una mayor prevalencia de inseguridad alimentaria, pero como vimos, también las otras condiciones están presentes en la mayor cantidad de estos departamentos. La vulnerabilidad económica afecta casi la mitad de los hogares, ¿sí? Probablemente aquí no haya mayor sorpresa, sin embargo, esta va a condicionar la capacidad de respuesta frente a shocks. Y si esta se hace crónica en el tiempo, vamos a tener probablemente muchas más personas incorporándose dentro de la categoría de inseguridad alimentaria. 3 de 4 hogares en el país reportan el uso de estrategias de afrontamiento que afectan negativamente su alimentación. Todo esto se va a reflejar de manera indirecta en el consumo de alimentos, que se muestra como deficiente para una proporción menor, aunque muy significativa de los hogares. ¿Ya? 2 de cada 10 hogares en el país van a estar con un consumo de alimentos inadecuado. Y si lo anterior se va a ir manteniendo en el tiempo, lamentablemente este porcentaje igualmente se va a incrementar, lo mismo que la inseguridad alimentaria. La conclusión general
que podemos tener con los resultados de este estudio es que luego de 2 años de la crisis generada por la emergencia por COVID-19, se evidencia que la problemática de inseguridad alimentaria extendida a más de la mitad de los hogares y la población se encuentra en una condición estructuralmente débil para afrontarla. Y eso va a ser poco sostenible en el tiempo. Va a haber una menor capacidad para resolver futuros shocks ante la prolongación de la emergencia, y es algo que hay que tener en consideración para la formulación de la política y estrategias. Y en esa línea, frente a tener una política basada en evidencia y nosotros sumamos a ello, buscamos sumar con este estudio, surge la necesidad de tomar medidas de corto y mediano plazo para evitar el deterioro de estas